Analizamos este cierre con Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Darío, ¿cómo has visto la sesión de hoy? Y lo más importante, ¿cómo recapitularíamos el mes de mayo en las bolsas europeas? Pues esta semana la arrancamos un poco de manera insulsa, aunque con el contexto negativo de los datos de PMI de China de esta madrugada y sin la actuación de los inversores estadounidenses que hoy, por el Día de los Caídos o por el Memorial Day, el lunes, pues estaban cerrados. Aún así, hoy cerramos el mes de mayo y el IBEX 35 es el mejor índice de Europa e incluso por encima de Estados Unidos, y esta percepción es muy positiva y está muy bien percibida por los inversores, que aunque hacen perder al índice hoy los 9.200 puntos, ese techo de cristal que no tardaremos, no tengo ninguna duda, de rebasarlo, ha estado poniendo trabas al selectivo español durante prácticamente los últimos 15 días. Y en este contexto, la evolución positiva de cara a la futura subida de tipos de interés, la expectativa también de la reducción de las políticas monetarias, y aunque hemos visto hoy un lastre importante en las energéticas, ese contexto, bueno, pues sigue siendo muy favorable a la composición del IBEX 35 en contrapunto a otros índices europeos como el Eurostoxx 50 o el DAX alemán, que han tenido un peor desempeño durante este mes. Importante, Darío, ¿no? Mencionabas a las eléctricas. Hoy hemos visto cómo lideraba las caídas Endesa, más de un 5%, un 5,71%, Iberdrola un 2,74%, Acciona un 2,68%. Bueno, era el castigo del mercado después, ante el plan del gobierno para controlar el precio de la luz. Es un mecanismo que decíamos, que explicábamos hoy en Negocios de Televisión, para atajar esa sobreretribución que perciben en el mercado mayorista por la generación de las centrales eléctricas no emisoras de CO2. ¿Qué tenemos que mirar ahora mismo cuando observamos de cerca el sector energético, cuando ponemos el foco en ellas, y de las que han presentado las principales pérdidas ahora mismo, cuáles son las que consideras que presentan ahora mismo oportunidad de inversión, o por el contrario debemos estar algo al margen ahora? Bueno, en este caso hay otros sectores mucho más procíclicos a la situación en la que nos encontramos. Lo que hay que tener en cuenta que esta actuación, este proyecto de ley, que lo que busca es reducir en último término el precio de la factura de la luz, es básicamente reducir la composición que no viene de la generación directamente o del coste de la luz, y que, en último término favorezca a los consumidores. También, por otro lado, debemos considerarlo en el largo plazo como una oportunidad para que las grandes energéticas se centren más en la producción a través de renovables, como es en el caso de Solaria, a través del solar, o la eólica, como en el caso de Siemens Gamesa, que de hecho Solaria hoy ha sido el valor que más ha subido en la jornada, aprovechando precisamente esta situación, para que las grandes corporaciones que tienen menor flexibilidad y necesitan de una modificación en sus infraestructuras mucho más evidente para adaptarse a los nuevos medios y a los nuevos hábitos de consumo, es lógico que pensemos que las proposiciones de ley aceleren este proceso de transición hacia las renovables 100% en compañías como Endesa, que es de las que más ha caído hoy. Y en este contexto no es que dejemos de lado las energéticas en términos generales, sino que habrá que esperar a ver qué actuación van a realizar estas compañías en el futuro y, sobre todo, en sus planes estratégicos, para adaptar su negocio cada vez a algo más sostenible con el medio ambiente, a través de fuentes que no generen ningún tipo de residuo y sean viables de cara a la renovabilidad de la generación eléctrica. Desde luego. Y Darío, más allá de la renta variable, también vigilamos a uno de los grandes datos macro de la semana. En Estados Unidos vamos a tener el viernes ese dato, ese informe de empleo no agrícola del mes de mayo, y una de las principales cuestiones que van a estar en análisis es si realmente se repite la misma dinámica del dato que obteníamos en abril, que decepcionaba al mercado, o si el dato de abril simplemente fue una mera excepción. ¿Cuál es la previsión? ¿A qué debemos vigilar, sobre todo? Porque al final vamos a cerrar la semana con ese dato clave. Antes del viernes, con las nóminas no agrícolas, el jueves tenemos el dato de ADP, que de hecho ese dato el mes pasado adelantaba lo que podría ser un dato de nóminas no agrícolas mejor de lo esperado. Sin embargo, la divergencia entre ambos datos macroeconómicos el mes pasado generó una sensación agridulce respecto a que un excesivo buen dato de nóminas no agrícolas este viernes
podría ser el aliciente para presionar aún más a la Reserva Federal para que decida adelantar los plazos respecto al tapering que algunas grandes entidades financieras norteamericanas como Goldman Sachs o JP Morgan estiman que hasta finales del primer trimestre del año que viene no tendrían lugar a efecto. Sin embargo, si vemos que los datos de inflación siguen mejorando entendiendo que sean superiores a lo estimado y, por lo tanto, vayan dando cierta sensación de sobrecalentamiento de la economía y, además, vemos unos datos de empleo que también son mejores de lo esperado, es decir, hay un incremento de la empleabilidad, una reducción del desempleo y, sin embargo, seguimos teniendo la dependencia de políticas monetarias expansivas, quizá el dato del viernes esté más alineado con lo que vimos el mes pasado que no realmente con un dato peor de lo esperado. De hecho, los mercados esperan que para que sigamos viendo subidas, ese dato no debería superar las previsiones. Y si así fuera y mejorara el dato, deberíamos empezar a ver quizá más presión mediática de cara a la Reserva Federal para que adelante precisamente los plazos que comentaba para reducir los estímulos. Pues vigilaremos muy de cerca ese dato a la espera de si llegase o no a superar previsiones, en cuyo caso se produciría lo que bien apuntas, Darío, esa presión para que la FED empiece a retirar esos estímulos. Es una de las conversaciones que está en estos momentos sobre la mesa en vista a tener también unos datos mejores de lo esperado en las distintas variables macroeconómicas. Darío García, analista de XTB, muchísimas gracias por el análisis. A vosotras, buenas tardes.